Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En ocasiones los crímenes quedan sin resolver. No siempre la ley y el orden triunfan. Es el caso que nos ocupa hoy, el de Zodiac. Son supuestos en los que el delincuente acaba salvándose gracias a la impunidad que otorga el anonimato. En el caso de Zodiac nos encontramos con un asesino misterioso que sembró el pánico en la bahía de San Francisco a finales de los años 60. Comenzamos. Como ya acabo de señalar, hoy la verdad es que podemos acompañar a nuestro programa de pocas imágenes porque no sabemos quién hizo esos crímenes, quién los llevó a cabo y por tanto vamos a movernos un poco en el terreno de las hipótesis. Para ello nos acompaña una vez más el doctor Paumar. Hola César, buenas noches. Hola, buenas noches David. Que como, dadas las circunstancias, lo que haremos será trabajar en torno a los hechos, a la forma de proceder, a lo que llamamos el modus operandi y digamos que esquivaremos la cuestión, por ejemplo, de la biografía. Eso no lo podemos estudiar porque la identidad continúa hoy siendo un misterio. Claro, tenemos pocas imágenes de lo que es el asesino real, de lo que es la realidad, y nuestra mente entonces necesita fabricar nuevas imágenes y por eso pues este es un fenómeno que está sembrado de mucha leyenda, de mucha película, de mucho libro. Es un personaje, más que un ser humano ya se ha convertido en un personaje, es indispensable para conocimiento de la mitología de asesinos múltiples de los Estados Unidos. Es un caso que desde que comenzó a estudiarse a finales de los 60, a mediados de los 60, sigue inacabado, siguen saliendo cosas, siguen saliendo flecos, se ha reabierto el expediente hace relativamente poco. Se dio en el 2004, creo que se pensó que estaba inactivo, que ya no había más datos, pero luego con posterioridad lo han vuelto a abrir, han reabierto el expediente. Se ha reabierto. Entonces es un caso que como digo, tan importante en la escena criminal, tanto en los procedimientos del criminal como en los procedimientos policiales que se siguieron, ¿no? Que es un referente obligatorio, que luego ha servido de inspiración para muchas cosas. Forma parte de ese acervo cultural criminalístico tanto de la policía como del público en general, que ha servido no solamente... Es que hay una auténtica cultura general sobre el crimen, sobre el lado oscuro. Exacto, ha sido inspiración no solamente de la novela, que luego ha inspirado la película de Fincher, la de Zodiac, que acaba de estrenarse en cartelera este año, sino que otras películas anteriores y fíjate, inspiraciones macabras como otros asesinos que digamos se han amparado en ese precedente para cometer sus crímenes e incluso utilizar el mismo nombre. En eso entraremos. De todos modos, en este programa no hemos podido evitar recordar otros supuestos, otros casos en los que el crimen quedó impune, como por ejemplo el de Jack el Destripador. Y surge el siguiente interrogante: ¿este tipo de criminales que han pasado a convertirse en leyendas lo habrían conseguido de haber sido atrapados por la policía? Probablemente no. Es decir, el hecho de que un crimen quede en la incógnita muchas veces lo que hace es fomentar pues, ese halo de misterio que los envuelve, convirtiendo algo que en definitiva no deja de ser un crimen como otro cualquiera, porque lo cierto es que el modus operandi no era especialmente original, pero sin embargo queda ahí ese toque misterioso de no saber a día de hoy quiénes sean esos autores, y por eso Jack el Destripador o el mismo Zodiac siguen siendo hoy día pues, fruto de conversaciones y pueden dar lugar a películas como por ejemplo Zodiac, que acaba de estrenarse en cartelera y cuyas imágenes hemos podido aprovechar para el programa de hoy. Sí, bueno, empezamos ya... Esto es lo que tú dices, es una ley que cumplen los mitos, que estas personas que mueren pronto con historias inacabadas, como Marilyn Monroe, como otros muchos, que lo que dan lugar es a que esa muerte precoz o James Dean les dé... O Lady Di. O Lady Di, por ejemplo, en circunstancias extrañas, sospechosas, que todavía muchas veces alcancen mayor popularidad tras su muerte que en vida, ¿no? Y en este caso, pues aplicado a un criminal, a un asesino. Como decía James Dean, ¿no? Morir joven para dejar un cadáver bonito. En el caso de los asesinos lo que hacen es dejar otros cadáveres bonitos, no el suyo. Simplemente desaparecen, ¿no? Vamos a recordar ya, tras esta introducción, los hechos que han hecho posible que esta noche pues, estemos hablando ahora de este criminal llamado Zodiac. Cuéntanos, César, trasladémonos a finales de los años 60 y cuéntanos qué empieza a ocurrir. Los hechos creo que vienen bastante fielmente reflejados en la película, eso para el que le interese, y en el libro, aunque la fuente del libro pues es un integrante del equipo de uno de los periódicos de San Francisco, que era el San Francisco Chronicle, creo,
y que estudió, se obsesionó con este caso y detalladamente pues, fue haciendo acopio de toda la información que tenía y que fue lo que utilizó para su bestseller, que se publicó en los 80 y que posteriormente ha sido, parece, la base bastante fiel de la película, ¿no? Los hechos de la investigación, todos los datos que, como digo, pues como ha resultado inacabada, pues está lleno de hipótesis, de flecos y de especulaciones. Lo que sí que está claro, o sea, vamos a los hechos, desde que en San Francisco y toda la bahía de momento no pasa nada y de repente ¿qué empieza a ocurrir? A ver, pues, policialmente hablando se sabe que el asesino del Zodiaco, o Zodiac, como se autodenominó, pues era el autor incuestionable de por lo menos 6 asesinatos, 7 u 8 intentos de asesinato y 2 se le escaparon, ¿no? Y los más claros fueron los sucedidos en el 68, en la Navidad del 68, como tú has dicho, alrededor de San Francisco, en California, que como una parejita de adolescentes, estoy hablando del primer asesinato, ¿no?, que sucedió en las Navidades, en el día 20 de diciembre creo, ¿no? Una parejita de adolescentes estaban con su coche estacionados cerca de un lago y fueron asaltados por el asesino, quien los asesinó a tiros. Al chico le dio un tiro en la nuca y a la moza se ensañó más, pues por lo menos le dio 5 tiros y a distintos niveles, y eso es otra de las hipótesis que se ha barajado, ¿no? Que esa distinta muerte, que hubiera una diferencia sexual, un móvil ahí, un cierto encarnizamiento en la parte femenina. Ese fue el primero, pero ese no se supo más que a posteriori, o sea, no reclamó su autoría el asesino hasta el verano del 69, que fue cuando él volvió a hacer un poco lo mismo, volvió a coger a una pareja el 4 de julio, volvió a sorprender a una pareja y les asesinó a balazos. Que eso se empieza a convertir en una especie de tónica habitual, ¿no? Cada cierto tiempo aparecen unos cadáveres tiroteados, porque siempre dispara, siempre mata con arma de fuego. No, porque la tercera vez, o sea, la tercera pareja, ¿no?, que fue asaltada en unas características similares a la primera, ¿no?, que estaban pasando una tarde en el campo y estaban pues disfrutando del panorama, y en ese tercer caso, que también fue una pareja joven, pues les ató y les apuñaló. Al hombre le apuñaló, puso menos interés en apuñalar al hombre, de hecho quedó vivo, es uno de los supervivientes que luego fueron testigos, ¿no? Incluso hicieron ruedas de reconocimiento, pero años más tarde. Y sí que a la chica la mató por un número la cosió a puñaladas, no sé si un número de 14 puñaladas. O sea que volvemos a detectar una especie de pasión superior cuando atacaba a víctimas femeninas. Eso es una de las hipótesis, ¿no? Ese móvil sexual que hemos visto en otros muchos asesinos y sádicos, ¿no? Esa diferencia de trato con respecto al hombre y la mujer, y de hecho uno de los asesinos pues, se supone que era un conocido pederasta, uno de los hipotéticos de los 2.500 sospechosos que llegaron a enumerarse en la lista de la policía, pues era un reconocido, y es en la película, digamos, es el que más puntos dan en la película, era un conocido pederasta que llegó a cumplir condena. Bueno, ya tenemos entonces los hechos, digamos, que conforman la base de lo que vamos a estudiar a continuación. Por tanto, una serie de víctimas asesinadas, en principio sin vínculos aparentes entre sí, de diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Sí, la última víctima conocida fue un taxista y que por la noche, ese sí que fue con nocturnidad, le disparó en la nuca, pues mientras acabar la carrera, acabar el servicio, pues lo mató, y ahí sí que también hubo unos testigos, parece que ser unos niños, que le vieron salir a un sujeto que iba vestido de negro, un sujeto corpulento, y bueno, pues esos fueron los datos que dieron a la policía. Y ese parece que es la última víctima claramente identificada, porque el propio asesino dio muestras claras e inequívocas de que él había sido el perpetrador, el autor del crimen. Bueno, pues efectivamente, tal como señalas, lo que queríamos comentar era pues, esa diferenciación entre las víctimas. Vamos a pasar a ver la ficha, que por supuesto no puede incluir la identidad del asesino. Veámoslo y continuamos con las siguientes informaciones. Nombre: desconocido. Apodo: Zodiac. Fecha de los crímenes: finales de los años 60. Número de asesinatos: desconocido, 7 atribuibles. Lugar de los crímenes: Bahía de San Francisco. Perfil criminal: asesino en serie.
hilvanando un poco estos hechos, los hechos de esas circunstancias aparentemente inconexas entre sí de las víctimas, tenemos que intentar buscar, por tanto, algún perfil. Y es una pregunta clásica de nuestro programa y te la tengo que hacer. ¿Hay algún denominador común entre las víctimas o no? Lo digo por si hay algún perfil que el asesino buscaba especialmente. Los primeros 3 sucesos fueron 2 parejas que estaban aisladas, ¿no? Y que solitarias y que en consecuencia eran vulnerables, a los cuales él acechó y mató. Pero posteriormente se fue desdibujando ese perfil, ese modus operandi, y no sabemos si es por el propio asesino o porque él mismo se iba atribuyendo otra serie de otros crímenes, tanto anteriores como posteriores, iba descolocando, confundiendo a la policía, luego los imitadores, los graciosillos, los desviados. Quiero decir que luego, al final, como se hizo tan popular este caso, pues se mezclaron tanta información, que es lo que hizo que fuera tan difícil encontrar, claro, que se borrara su rastro. De todos modos, perdona que te interrumpa, tú has señalado, ahora estamos viendo además imágenes de la película, has señalado que él se atribuía, esto no lo hemos comentado todavía, pero hay que señalarlo, que conforme cometía asesinatos y con posterioridad empezó a enviar comunicaciones y cartas a medios de comunicación locales, es decir, él empieza a establecer un cierto juego que nos recuerda también a Jack el Destripador, por ejemplo, una especie de comunicación. Sí, tras los 4 primeros, inmediatamente después del segundo crimen, de esa pareja del 4 de julio, pues se puso en contacto con los periódicos, además con 3 periódicos a la vez, con otras instituciones, denominándose a sí mismo el Zodíaco, demostrándose ser el autor de las fechorías y además haciendo una declaración de intenciones y además eso de una forma pues muy original, entre comillas, codificando parte de la información. O sea, había un mensaje encriptado que fue en 3 partes enviado a 3 periódicos de San Francisco. Entonces, para todavía pues, despertar mucho más, estimular mucho más el interés de la gente, el misterio de la gente, pues el boca a boca y un poco el tema de la reacción social, ¿no? Le gustaba jugar. Luego entraremos un poco en el porqué de ese diálogo que establece a través de sus mensajes, pero antes vamos a pasar a otra de las cuestiones que con la poca información de la que se dispone no deja de ser una pregunta un tanto dificultosa, y es el tema del móvil de los crímenes, el porqué. Hasta ahora en nuestro programa hemos estudiado, digamos, que casi todos los tipos posibles de asesinato. Hemos visto crímenes pues, pasionales, crímenes sexuales, en fin, pero en este caso, ¿qué móvil puede llevar a una persona a llevar a cabo ese tipo de asesinatos tan indiscriminado? El que firma las cartas, que como Zodiac, pues hace una declaración de intenciones. Uno de los mensajes encriptados pues dice que habla de la excitación del matar, o sea, hace una exaltación del matar. Habla del poder que da matar a otro ser humano, que eso ya hemos visto que es otro de los móviles de los asesinos en serie, es una forma de conseguir sentirse importante, disfuncional, ¿no? Y esa admiración, ¿no? Esa admiración de los demás, que decía que la policía que no era suficientemente lista para... Estamos viendo ahora mismo pues imágenes de las cartas que remitía a los medios de comunicación. Para cazarlo. Hablaba de la excitación, o sea, él mismo ponía, que reflejaba, de la excitación del juego, o sea, de la excitación del juego y de la excitación de la caza. Perdona que te interrumpa otra vez, porque ahora estamos viendo en la imagen de la carta, estamos viendo la firma del asesino Zodiac, que se convirtió un poco casi en su marca registrada, ¿no? Esa cruz con el círculo, y que luego se imitó además por diferentes personas. Claro, lo que pasa es que luego han dicho que esa marca registrada era la marca registrada de una marca de relojes, y es una de las pruebas circunstanciales de uno de los sospechosos, ¿no? O sea, que este hombre utilizó ese círculo y esa cruz como una especie de punto de mira para darse importancia y misticismo, pero realmente pues no sabemos eso, vamos, eso pues... Sino, aquí estamos, en este caso más que en la mayoría de los que hemos estudiado, claro, nos movemos en un terreno absolutamente de la elucubración y la suposición. Claro, pues es un hombre que se vendió, hizo una puesta en escena, se puso un nombre, un símbolo, se llamó Zodiac, se puso el nombre de una embarcación o de una marca de relojes, y pues bueno, y la gente pues elucubraciones con que iba a matar a una persona por una crimen que haciendo el Zodiaco, y luego otros asesinos en serie reprodujeron ese patrón. Quiero decir, formaba parte de ese envoltorio, de esa importancia, de ese interés que él se quería dar, presumiblemente, y como en otros casos, compensatorio, ¿no? A una dificultad o posiblemente a frustraciones en otros ámbitos, ¿no? Posiblemente, lo digo por otros casos más que nada, ¿no? Sí, en eso entraremos más adelante. Claro. Vamos a pasar ahora a ver el vídeo
donde reconstruimos pues, un poco la historia durante esos años de este misterioso criminal y continuamos con cuestiones tan interesantes como el tema de cómo se llevó a cabo la investigación de los hechos. A finales de los años 60, un enigmático asesino serial azotó la bahía de San Francisco. Se trataba del asesino del Zodíaco, uno de los casos que han supuesto un mayor reto a los investigadores criminales. Con muertes en su haber tan misteriosas como indescifrables, Zodiac, como él mismo se bautizó, jamás pudo ser detenido o identificado. Ni siquiera en la actualidad se sabe con certeza cuántos crímenes son atribuibles a este asesino. Algunos investigadores afirman que podrían alcanzar la cifra de 50, pero tal cálculo no coincide con las muertes que el mismo asesino se atribuyó a través de sus cartas, 37. Por otra parte, muchos de estos presuntos asesinatos no son verificables y podrían constituir simples trampas que el ingenioso y confuso criminal ponía en el camino para desviar las investigaciones. En cualquier caso, el asesino del Zodíaco se ha vinculado a 7 asesinatos conocidos que cometía disparando con armas de fuego. Tras cada uno de ellos, con una clara tendencia al desafío, envió cartas a los periódicos locales donde detallaba los crímenes con apuntes que solo el verdadero asesino podía conocer. Estas cartas fueron enviadas entre 1966 y 1974 y comenzaban generalmente con el saludo «Este es el Zodíaco que habla». El asesino firmaba con un símbolo consistente en una cruz dentro de un círculo. Llegó a afirmar en alguno de sus mensajes que nunca le cogerían, algo que en efecto se acabaría cumpliendo. Durante las pesquisas policiales se llegó a barajar una lista de aproximadamente 2.500 sospechosos, aunque tan solo unos pocos fueron señalados como verdaderos candidatos a ocultarse bajo el apodo de Zodiac. Las cifras encriptadas de Zodiac, la forma con que redactaba sus mensajes, el particular simbolismo que utilizaba en sus misivas, complicaron las investigaciones para detenerlo. De todos modos, parece que en ningún momento se estuvo cerca de atrapar al misterioso asesino, a pesar de que Zodiac dejó en las escenas de sus crímenes gran cantidad de evidencias como huellas dactilares o manchas de sangre. Hemos hablado de qué tipo de víctimas buscaba, o al menos hemos intentado distinguir algún denominador común. A continuación queremos hablar del modus operandi. ¿Cómo se organizaba o seguía algún tipo de estrategia? Sí. Que quepa deducirse de los hechos. Sí, no, incluso hay declaraciones, ya digo, de testigos presenciales, que quizás es uno de los aspectos más esperpénticos, y el retrato robot que se difundió por la policía, pues era de la tercera pareja que intentó matar, que él quedó vivo, y que describía al asesino que iba vestido con un atuendo, con una capucha negra, como si fuera el Ku Klux Klan de Semana Santa, y que iba con una especie de túnica negra y que le colgaba un colgante con el símbolo del zodiaco, ¿no? Y que vino con una pistola, les ató a la espalda y luego les acuchilló. Les dijo que necesitaba el coche porque se había fugado de la cárcel, pero luego, el coche lo dejó ahí y escribió en las puertas del coche, digamos que se firmó como el Zodíaco y eso, dándose él como el autor de este hecho. Entonces, que sí que la puesta en escena de este hombre queda un tanto... incluso se fija en lo estético, ¿no? Sí, ya genera una auténtica... vender un producto. Este hombre lo hacía de cala. Es más, se duda incluso de que dejara escapar a esta víctima que no mató. O sea, lo hirió gravemente, pero dicen que para que fuera testigo y difundiese, ¿no? Todavía, o sea, que fuera transmisor, esa imagen, porque tenía que dar un testigo vivo para que pudiera dar ese testimonio. Yo no sé si la vais a poner por aquí la imagen, pero vamos, que es la estampa que conoce todo el mundo, que también sale en la película, pues eso, que es el hombre pues ahí con su colgante, con su pistola y vestido de Semana Santa, que claro, te encuentras eso, estás ahí con tu pareja retozando en el campo y te encuentras ese y como mínimo te da un infarto. Era un tío grande, claro, pues realmente lo que busca es asustarte, intimidarte, y además y que eso trascienda, ¿no? No solamente asustar a eso, sino asustar a los espectadores del suceso. Con respecto a lo que hacía con las víctimas, ahora seguimos viendo imágenes de la película. Entonces, de acuerdo que para matarlos, o bien utiliza arma de fuego, o bien los ata y apuñala, pero realmente lo que hace con ellos no va más allá. Me refiero a que no hay agresión sexual, no hay robo, simplemente los utiliza como piezas de su juego para aumentar su lista de crímenes. Sí. No hay otra finalidad. Está mucho de cara a la galería, ¿no? De cara a la opinión pública. O
sea, que no parece que, lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dar tanta publicidad a lo que había hecho y a que había sido él quien lo había hecho, va en contra de cualquier, un poco de los principios de cualquier asesino organizado, que lo que quiere es que no sepan ni lo que ha pasado, que entierran los cadáveres y además que no quieren que nadie le relacione con los hechos. Quiero decir, esto está claro que la necesidad de impacto social, la necesidad de reconocimiento social, de importancia social, está muy por encima de lo que es el miedo a ser cogido. O sea, con lo cual eso habla del móvil, ¿no? Hace un momento veíamos en imagen el retrato robot que se llevó a cabo gracias al testimonio de algunas personas, de los supervivientes, de las víctimas supervivientes, y esto nos conduce directamente a la cuestión de cómo se llevaron a cabo las investigaciones. Hemos de situarnos, por tanto, en una situación de alarma social, por la que también te pregunto. Supongo que el hecho de que vaya habiendo nuevas víctimas y no haya un culpable detenido hace que la población, ya lo hemos visto en alguna ocasión, pues lógicamente empieza a generarse ahí un clima de miedo. Y entonces, bueno, lo único que se les ocurrió fue, por supuesto, publicar en periódicos el retrato robot y a partir de ahí continuar. Cuéntanos un poquito pues esas investigaciones y esa atmósfera que se generó allí en la Bahía de San Francisco. Fíjate este hombre lo provocador que era, que llegó a decir que llegó a comunicar que entre sus planes de futuro era asaltar un autocar lleno de niños y ir matando a los niños uno a uno. ¿Qué espera una persona que dice eso, ¿no? Sembrar la alarma social, ¿no? Es un poco lo que hemos visto otras veces que se han metido en las escuelas. Cuando alguien ha querido hacer algo gordo y ha querido asustar mucho, ¿dónde ha ido? A lo más escandaloso, lo que más nos toca la fibra sensible, lo que nos despierta todos nuestros sentimientos, lo que más nos crea una paranoia y nubla nuestros sentimientos, o sea, nubla nuestro raciocinio, o sea, tiende a crear ese impacto, ¿no? Era una especie de publicista, ¿no? También del crimen. Y con afán de protagonismo, que eso es lo que lo convierte ahí en... Claro, pues fíjate hasta dónde es su afán de protagonismo, que es que se ponía medallas de otros asesinatos que ni siquiera estaban demostrados que eran obra suya. Fíjate hasta dónde lleva ese afán, ese narcisismo, esa necesidad de sentirse especial, de sentirse más valorado, de sentirse temido. Claro, cuando una persona no consigue ser valorado ni consigue ser importante por otros cauces por más juego limpio, normales, pues eso es una forma descarriada y aberrante de conseguir la notoriedad de un ser que posiblemente fuera incapaz, ¿no? de destacar de otra forma, ¿no? Bueno, hemos visto algún caso de estos en los que el delincuente llegaba incluso al extremo de entregarse a la policía. Pero vamos, a lo que ahora quiero que entremos es, antes de pasar a la pausa de publicidad, a la cuestión de las investigaciones. ¿Cómo se organiza la policía? ¿Cómo lleva a cabo estas labores? Pues debió ser muy difícil porque, bueno, la película y el libro habla de las dificultades de coordinación, porque actuó en distintas localidades, por lo menos en 4 localidades, que involucró a 3 medios de prensa. El FBI, claro, tuvo que intentar coordinar eso. La misma opinión pública intentó participar, ¿no? Intentaba retar no solamente a las instituciones, a la policía, a los cuales decía no sois tan listos, a ver si me pilláis, sino también a la prensa, intentaba retarles y a la gente porque había, y en eso consiguió 2 tipos de reacciones, ¿no? La reacción de las personas preocupados por cogerle, que llegaron como el autor del libro, a obsesionarse y a ser investigadores del caso y hacer un seguimiento del caso, incluso cogerse los jeroglíficos estos que publicó para intentar descifrarlos, para intentar, o sea, lo que es esa importancia que iba buscando, ¿no? Unas reacciones por parte de la gente que eran para ayudar a cogerle, ¿no? O sea, y otras reacciones que eran justamente de lo contrario, de personas más perturbadas que llegaron a hacer una especie de adoración, oculto, macabro y a identificarse con el malo, a identificarse con el asesino, ¿no? En vez de identificarse con las víctimas, se identificaban con el asesino, que es otro mecanismo también de defensa ante la angustia, ¿no? Que tenemos los seres humanos y que en este caso pues dio lugar a secuelas y es una especie de escuela. Sí, que se habla incluso de los asesinos, se habla de los asesinos del Zodíaco, en plural al final, ¿no? Gente que firmaba así y que intentaba de alguna forma seguir esa sombra, esa sombra sangrienta. Sí. Vamos a pasar ahora muy brevemente a la publicidad y enseguida volvemos con algo tan interesante como los sospechosos que se barajaron para detener. Enseguida volvemos.
Continuamos ya el programa, pero antes de entrar en el tema de los sospechosos, os recordamos ese ranking que estamos elaborando con vuestros correos, acordaos a depredadores@cttv.es, y recogiendo esa lista de candidatos, pues el último programa de la temporada lo dedicaremos a establecer ese ranking de las personas más malvadas de toda la historia. Y con este pequeño recordatorio continuamos con el caso que nos ocupa, el de Zodiac, y entramos ahora en la cuestión de los sospechosos. ¿Qué personas barajó la policía intentando detener al culpable de los asesinatos? Pues imagínate, durante tanto tiempo y tanta angustia y sin saber nada, pues se manejaron cientos, miles de sospechosos. La policía hizo un montón de entrevistas y hubo varias personas, algunas de ellas incluso criminales conocidos, alguno de los sicarios de la familia Manson también fue de los principales sospechosos. Al final, Claro, porque también se movían por la zona de California. Claro, sí, sí. Y la persona que más acusan los datos y sobre todo que acusa el libro y la película, que yo imagino que si es así, es porque hay más indicios. Hay muchos más indicios y también porque no se puede defender porque está muerto, pues es un tal Arthur Leigh. Es este personaje que he hablado antes, que tenía antecedentes de pedofilia, que reunía varias condiciones, ¿no? que tanto declaraciones de amigos, incluso de familiares, que decían que había presumido de que iba a hacer esto, incluso había dicho que él iba a ser el asesino del Zodíaco. O sea, como había declaraciones de personas cercanas que veían que eran capaces de hacer esto, incluso que dieron el dato, que es otra de las pruebas circunstanciales interesantes, de que se veía muy influido. Esta persona era un enamorado de una película del año 32, norteamericana, que era la del malvado Zaroff, ¿no? Cuyo título original es El juego más peligroso. Entonces es una cinta que sobre todo que trataba, y es interesante, yo creo que es interesante hablar de ello porque este hombre estuvo trabajando en una filmoteca, en un cine, y es una película que versaba sobre la caza del hombre, sobre lo excitante y que era que un hombre cazase a otro hombre, ¿no? De nuevo los instintos depredadores del hombre frente a su semejante, ¿no? que trataba de cómo en una isla un conde, el conde Zaroff, pues se dedicaba a cazar como si fueran animales o como si fueran fieras a todos sus invitados, ¿no? Y hacía esa exaltación de lo que es ese placer morboso del juego, de la caza, ¿no? La cacería humana. Sí, la cacería como juego perverso, de excitación perversa. Y entonces sí que coincide con muchas de las declaraciones hechas en cartas y sí que coincide también un poco con el perfil, ¿no? Que parece que sigue este señor de gustarle pues, hacer daño y luego gustarle también lo prohibido, gustarle el juego peligroso, y sí que nos abre, y a la policía, ¿no? También le abrió algunas puertas, y de hecho este hombre pues llegó a ser identificado, este Arthur Leigh llegó a ser identificado por uno de los testigos presenciales en unas fotografías, cuando se le quiso, o sea, murió antes de hacérsele el careo, o sea, antes de imputársele oficialmente, pero luego, y extrañamente o confusamente, el estudio de ADN que se hizo tras su fallecimiento tampoco resultó concluyente. O sea, que fue un sospechoso principal, pero tampoco definitivo, ni concluyente. Hubo otros, de los 2.500 que mencionó antes el doctor Paumar, que se manejaron, luego se quedaron con un grupo pequeño, pero vamos, la cosa no pasó de ahí porque realmente no llegaron a tener un candidato oficial, por así decir. Volvamos ahora con ese aspecto narcisista de dirigirse a los medios de comunicación con cartas y con mensajes encriptados, ¿no? Vamos a ver, cuéntanos un poquito cómo se hace compatible ese afán de notoriedad de las cartas y al mismo tiempo encriptar los mensajes con el consiguiente riesgo de que no se consiguieran descifrar, cosa que ocurrió con alguno. Cuéntanos, exactamente qué está buscando? ¿El juego por el juego simplemente? Claro, es una exaltación morbosa del juego, ¿no? De ese desafío. Es un desafío a ver si sois tan listos de entenderme, a ver si sois tan listos de capturarme. Yo os tengo miedo, vosotros me tenéis miedo. Es un hacer pensar a la gente, que desde luego lo consiguió, hacer pensar en cuáles pueden ser mis intenciones, entonces es una forma clara de comunicación, es como digo, una comunicación disfuncional y que por una parte pues
pues eso dice que soy yo, pero por otra parte, pues no quiero que me cojas, ¿no? Por una parte te mando cartas, pero por otra parte te las mando para que tengas que esforzarte en saber cuáles son mis intenciones. O sea, para que vayas detrás de él, básicamente. Se Sí, trataba... ¿no? Con esa prepotencia que hemos visto en algunos casos de algún delincuente que poco menos que decía, os doy alguna pista porque si no es imposible que me cojáis, sí, pues os voy guiando un poco y eso tiene más emoción. Ese juego de la caza, ese emocionante juego de la caza, ¿no? Que parece ya hablabas tú de la que película. Que coincide, sí, de del Juegos malvado Prohibidos. Zarov, de la película de... Vamos a pasar ahora al tema de la organización. Aunque viendo lo que se curraba el delincuente, sus mensajes, casi se puede responder ya, ¿no? Pero yo aún así te planteo la cuestión, ¿no? ¿Estamos ante un criminal organizado o no? Claro, una persona que no estuviera mínimamente equilibrada desde el punto de vista psicopatológico no sería capaz de hacer esto, ni de matar personas sin que le cogiesen, ¿no? Ni mucho menos de hacer esta publicidad, ¿no? Tan compleja y tan detallada. Entonces es un hombre que Estas muertes debería son de todo menos conservar, casuales, ¿no? claro, debería conservar bastante bien sus facultades, al menos de inteligencia y cognitivas, como para seguir una planificación, pero al servicio, lógicamente, de lo que digo, ¿no? de esa ansia de protagonismo y de notoriedad, pero que sí que organizó las cosas suficientemente bien como vemos siempre, para coger a víctimas desvalidas que no supusieron ningún tipo de problema, que posiblemente dejó las huellas que quiso dejar y dejó las marcas y los testigos que quiso dejar precisamente para que transmitiesen su mensaje, y entonces que sí que controlaba las situaciones suficiente, esas pausas de enfriamiento, no parece que hubiera una relación personal con ninguno de las víctimas. Sí que, pues bueno, igual parece que sí que se le escapó una persona. Bueno, es de las cosas que no quedan así claras, ¿no? Que también se piensa que fue autor de una especie de secuestro de una madre con su hijo que luego se le escapó, y una cosa un poco chapucera que no se sabe claro si es suya, si no es suya. Pues Pero claro, es que luego empieza ya la leyenda, ¿no? Esas cosas que le han atribuido y que él a sí mismo se ha atribuido sin que haya ninguna prueba de ello, ¿no? Claro, para eso hinchar su dificulta ego, muchísimo el hinchar poder su investigar. leyenda, hinchar su ego, hinchar su mito. Hablemos de ego, hablemos de Zodiac, su apodo. ¿Por qué? Antes ya nos has hablado que incluso podía responder a una simple marca de reloj, pero bueno, hay que señalar Claro, eso. una de las cosas así de los hallazgos circunstanciales con los que la policía podía llegar a, no digo inculpar, pero sí que a marcar a este sospechoso, Arthur Leigh, y que es un detalle que sale en la película, es eso, es la marca del reloj que tenía él, que era Zodiac, que tenía el mismo símbolo, el mismo logotipo, y Zodiac, ¿no? Y bueno, pues se le ocurrió, pues le gustaba, era bonito, marketing, ¿no? O sea, que realmente no había un contenido Marketing. más Hombre, de, el contenido que quiso de darle Zodiaco es que voy y a matar a más- 12 personas, ¿no? Eso quiso decir, uno por cada signo por de cada signo zodiaco, del ¿no? zodiaco. Eso es lo que dijo al principio, pero luego pues dijo Y- otras muchas cosas más. Y eso que mencionó, hablando de todo eso que dijo, cuando habló de eso de conseguir esclavos para la vida futura, ¿recuerdas? Porque sale en alguna documentación, es algo un poco llamativo, ¿no? Y de repente, ¿eso a qué? Eso es un poco místico, ¿no? Que parece Sí, que- efectivamente, sí, le da un toque místico un que poco habla de extraño. la muerte, habla de su muerte, la vida futura, ¿no? Está hablando de alguna manera parece que estuviera hablando de sus propias creencias, ¿no? Y en las cuales, pues bueno, él conseguía ese poder, y ese ansia de poder, pues hacía que los demás fueran esclavos suyos. Aquí vemos que la motivación del poder, que es una motivación también para cometer los asesinos múltiples, pues de sentirse poderoso, que está por encima que es capaz de decidir, como los emperadores romanos, sobre la vida o la muerte de otro ser humano, pues es lo que le ponía, ¿no? Y esa ansia de poder le convertía a los demás eso, en sus esclavos, y todos los demás que vamos detrás, a los cuales nos atemorizaba y nos hacía ese chantaje a través del miedo, pues de alguna forma él se sentía poderoso, ¿no? Y ese poder nos convertía a todos en esclavos. Entonces, pues vemos que había una trascendencia, pero claro, es una especie casi de delirio místico, una especie de delirio megalomaníaco, ¿no? Que se ve en algunas personalidades narcisistas, y que es expuesto de una forma también pues, un tanto literaria, para que la gente que se devane los sesos y se dé darle ese empaque, ese envoltorio, ese misticismo que posiblemente este pobre hombre no supiera conseguir de otra manera. De todos modos, con este planteamiento de lo de los esclavos de la vida futura, realmente se mantenía ese planteamiento de que él es quien pone las reglas del juego. Siempre él tiene el poder, él tiene el control, y todos los demás jugamos su partida.
Es un poquito el planteamiento. Pero llega un momento en que deja de haber muertes, ya hablemos de las auténticas llevadas a cabo por él o incluso de las atribuidas, y eso nos lleva a una pregunta para un psiquiatra, ¿no? ¿Es posible que un asesino de estas características deje de matar? Porque incluso con Jack el Destripador se planteó si es que realmente había muerto o si había cambiado de país. Claro. Si deja de haber muertes, ¿qué ocurre? ¿Le ha pasado algo al verdadero asesino que le impide seguir matando? ¿O realmente se puede plantear dejar ya el juego? Claro, este hombre, a ver, no hay ningún dato psiquiátrico. O sea, no es un hombre que pueda ser tratado a priori como enfermo mental. Sí que es una personalidad desviada, como se ha hablado, un psicópata, narcisista, posiblemente. Todos los datos apuntan hacia ello, ¿no? Entonces, ese análisis, ¿no?, que se ha hecho de la conducta de este hombre, pues sí que ve que hay una preservación de las facultades cognitivas y luego puede haber unos intereses más de tipo más perverso, y entre las cosas que se llegaron a proponer fueron eso, este asesino que era pederasta y que dejó de matar, y eso también fue otra de las cosas, de los argumentos para imputar al principal acusado, pues fue que este pederasta dejó de escribir cartas durante un periodo a mediados de los 70 en el que estuvo encarcelado. Entonces, eso parece que encaja con... encajó y de hecho despertó todavía más la sospecha sobre este señor. O sea, el hecho de que si dejó de matar fue precisamente porque le cogieron y, claro, cumplió condena por abusos a menores, y a lo mejor de alguna forma no solamente eso pues impidió que mandase casa, sino que a lo mejor le sirvió de correctivo y luego en el futuro reconsideró sus planes como asesino del Zodíaco. ¿Pudo ser así? Eso encajaría de alguna manera. Pudo ser así, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor ese encarcelamiento de este hombre pues hizo que sí que fue, de alguna forma sí que fue eficaz, ¿no?, para corregir estos impulsos asesinos y para corregir estas tendencias antisociales. O sea, podríamos tomarlo, a mí me gustaría además entenderlo así, ¿no?, como que sabemos que el perfil, la rehabilitación de psicópatas y sobre todo psicópatas con pederastia, pues que es difícil, ¿no? Pero en este caso, a lo mejor, pues pudo ser eficaz, eso es mi planteamiento, ¿no? Sí, claro, si él lo concebía como un juego, pues se dio cuenta de que el riesgo no compensaba la diversión, a lo mejor. Claro. Él no había pensado mejor que realmente no había valorado en serio las consecuencias de que lo pillaran. Eso. Y dijo, Dios mío, la cosa es menos prometedora que parece. La valoración del riesgo. Luego, a lo mejor, cuando sufrió las consecuencias de lo que suponía hacer daño a los otros, o sea, no solamente las consecuencias sobre el otro, que parece que a él no le importaban demasiado, sino las consecuencias del castigo, ¿no?, por haber cometido semejante crimen, es otra de las cosas que nos hace cambiar a los seres humanos, quiero decir. No solamente el ponernos en el lugar del otro, sino luego el aprendizaje a través del castigo, ¿no? Entonces, para las personas que no son capaces de inhibir sus actos, luego a posteriori el castigo a veces sí que sirve, para otros no. Digo, cuanto más psicopático sea, cuanto más enfermo sea, eso sirve menos. Pero en este caso, al ser, como digo, presuntamente sano, o sea, más sano que enfermo, pues bueno, a lo mejor... Fue lo suficientemente disuasorio. Pudo ser, o al menos es un planteamiento que se hace o que yo me hago con el principal sospechoso. Y con la información que tenemos. Pasamos a algo que también el doctor Paumar ha señalado de pasada, que es el fenómeno imitación. Y entre todos los presuntos imitadores sobresale con especial importancia Heriberto Seda. ¿Qué nos puedes contar de este señor y del fenómeno imitación que se da en el caso de Zodiac? Claro, pues yo no, fíjate, tampoco lo conocía, un asesino en serie de principios de los 90, que también se acogía, ¿no?, a ese sobrenombre de Zodíaco, y que dijo que también que iba a matar cada 21 días, iba a asesinar a una persona con, cada uno con un signo del Zodíaco, y bueno, tuvo 9 víctimas, lo más que no mató a todas, sobre todo eran personas así, eran víctimas débiles, eran personas eran ancianos, uno era invidente, o sea que sí que fue un asesino en serie que casualmente, y eso así, lo interceptaron antes de que acabase, ¿no? Y que sí que era un hombre que sí que debía estar muy influido por pensamientos religiosos, sectarios, y que él mismo había dejado de matar, o sea, cuando le cogieron ya había dejado de matar porque ya estaba metido en una dinámica pues muy mística, muy sectaria, en el que él ya no tenía esa necesidad de matar.
pero vamos, aquí parece que sí que se comprobó que era el autor de los hechos y se le condenó a una cadena perpetua de unos 80 y tantos años, creo. Pero entonces, ¿qué es mejor? Porque esto te hace plantearte algunas cosas. Cuando nos encontremos ante un caso de un criminal así, es casi recomendable que no haya difusión mediática, porque claro, si va a provocar una multiplicación de asesinos parecidos, es una opción, ¿no? Claro, es que la multiplicación... A ver, Un momento, perdona, pero claro, si damos difusión mediática, conseguimos que la gente al menos esté un poco precavida. Claro. Y por el contrario, pero claro, al mismo tiempo podemos pagar el precio de generar una imitación. Claro, pues ¿Qué opinas como médico? Pues, a ver, yo como médico y sobre todo también como ciudadano, que es muy importante la forma de difundir. Entonces, no es si se dice todo, si no se dice nada, es el cómo se dice, el que la forma de decirlo sea suficientemente específica y sea siguiendo unos cauces suficientemente específicos y oficiales como para evitar esos efectos secundarios de la sobreinformación. Eso es lo que estamos viendo en Internet también, ¿no? O sea, la información es buenísima si se manipula bien. O sea, no podemos decir que Internet es malo, que Internet es quemar Internet, como que hay que quemar la televisión. No, eso no es así. O sea, no sabemos usarlo porque llevamos poco tiempo con esto, ya no sabemos los efectos que produce en nuestras cabecitas. O sea, llevamos relativamente poco tiempo, ¿no? Y estamos evaluando ahora mismo pues, los efectos que tiene sobre la salud mental de la gente y sobre el comportamiento de la gente, el cómo dar la información, porque el ser humano no solamente aprende de su experiencia, sino aprende de lo que le dicen de fuera, de la experiencia de los demás. Entonces, a través de las pantallas podemos aprender mucho, ¿no? Y podemos fijar una serie de referentes muy importantes porque tienen mucho poder, y en otros momentos se han fijado por el boca a boca, por las historias que te cuenta la familia, y ahora pues lo que te dice los medios de comunicación es muy fuerte, es un mensaje muy fuerte. Entonces, el cómo sí que es importante. Tiene que haber comisiones, tiene que haber organismos que se dediquen exclusivamente a eso, a cómo dar esta información de forma que se consigan esa reacción del pueblo positiva. Claro, esa reacción, que se atenúe lo negativo. Claro, que la gente esté informada, pero esté informada de una forma constructiva. No que la gente le entre el pánico y ataque a su vecino porque le tenga miedo, eso no es positivo, ¿no? O sea, que la gente esté prevenida, pero con una cautela proporcionada, ¿no? Y que produzca pues eso, uno de los efectos colaterales, pues eso, esa imitación, esa admiración, que es un poco lo que alimenta a esta gente. O sea, porque también tenemos que tener, con respecto al asesino del Zodíaco, también tenemos que tener esta idea que a lo mejor este hombre sigue vivo, y a lo mejor se sigue vanagloriando. Y a lo mejor esto le da fuerzas para... Claro, y sigue disfrutando y sigue regocijándose y... Entonces, que esa duda también nos queda, ¿no? Y hasta qué punto estamos alimentando el ego de este personaje, con lo cual ha sido una cierta victoria con respecto a lo que él se planteó. De todos modos, es verdad que ese planteamiento ideal, de esa forma de transmisión mediática pues suave, calculada, es algo incompatible con el amarillismo, con el sensacionalismo que provoca un incremento de ventas de ejemplares. Claro. Tenemos que ir acabando ya y llegamos a un momento concreto que es el de, con la información de la que disponemos, que tú hagas un diagnóstico general sobre ese invisible Zodiac. Hombre, yo puedo hacer un diagnóstico de la carta, o sea, como digo, de toda la argumentación que está en las cartas atribuidas, en esos fragmentos que tiene la policía y que salen en la película y salen en los libros, que es un poco lo que estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? En el cual hay una persona que demuestra que conoce perfectamente lo que hace, una persona que conoce perfectamente las consecuencias de lo que está haciendo, que está exaltando Vemos la carta. el matar, la excitación de matar, ¿no? Por encima de las consecuencias, ¿no? Que está diciendo que a él lo que le gusta y lo que le excita es el juego, ¿sí? Y que desde luego no muestra ningún tipo de arrepentimiento, ningún tipo de dolor por las víctimas y que se vanagloria de ello, que le hace sentirse importante y que reta a los demás, o sea, en general a la gente, a ver si me cogéis, a ver si me entendéis, o sea, que está, con lo cual habla de ese narcisismo, de ese histrionismo, o sea, de esa forma de encontrar esa popularidad que no tiene y que no puede encontrar de otra manera. Bueno, muchas gracias, César, una noche más por estar aquí con nosotros repasando crímenes. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Os recordamos, como ya hemos señalado después de la publicidad que hemos tenido, en nuestra dirección de correo electrónico depredadores@cratv.es, donde podéis seguir enviándonos vuestros comentarios, sugerencias y, por supuesto, vuestros candidatos para el personaje más terrible de la historia. Vamos ya
cogiendo vuestros datos, porque ahí el nivel de participación está siendo bastante elevado, y de aquí al final de la temporada, a finales de junio, tendremos ya ese ranking definitivo. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la semana que viene.